Te damos la bienvenida a este servicio, a esta reunión en línea. Sabemos que Dios tiene un plan para tu vida, así como lo tiene para la vida de cada uno de nosotros que estamos en el estudio, que somos parte de la familia Oasis y que somos parte de la familia de Cristo. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, así que vamos a ponernos de acuerdo en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por su presencia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su amor. Te damos gracias, Jesús, porque tú pagaste un precio para que nosotros vivamos de una manera digna y de una manera en victoria en esta tierra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú manifiestas a Cristo en medio de nosotros, y te damos gracias, Padre Celestial, por envolvernos con tu amor y por manifestar tu amor en medio de nosotros. Te damos gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos guía y que nos dirige. Y gracias, Dios, por tu amor desbordándose en cada uno de nosotros. Tú eres el Dios omnipresente que está presente aquí con nosotros y está presente en cada hogar, en cada lugar de reunión donde cada uno de tus hijos ha tomado la decisión de abrir su corazón a ti para recibir todo lo que tú tienes para nuestra vida, Dios. Te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos paz. En Jesús encontramos paz. En Jesús encontramos descanso. En Jesús encontramos nuestro reposo. Y Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Aleluya. Esta es una promesa poderosa que está en Mateo 28. Dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos esa plena confianza y esa plena convicción en nuestro corazón de que Él está con nosotros en este día. Así que yo te voy a pedir que si tú tienes tu Biblia, abras conmigo tu Biblia en el libro de Efesios. Hoy vamos a hablar acerca del poder de la sangre de Jesús. Vamos a hablar acerca del poder del nombre de Jesús. Vamos a hablar acerca del poder de la palabra. Pero vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Y vamos a leer desde el versículo 10. Yo creo que estas tres escrituras están poderosas. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En este tiempo y todos los días tenemos que saber de dónde viene nuestra fuerza. Nuestra fuerza no viene de nuestro cuerpo físico. Nuestra fuerza no viene de qué tan fuerte soy mentalmente, sino dice la Escritura: fortaleceos en el Señor Jesús. Nuestra fuerza viene de Jesús. Nuestra fuerza viene de Dios. Y por eso es que tú, cada vez que lees la palabra, cada vez que tú hablas la palabra, cada vez que tú alabas a Dios, cada vez que tú das testimonio de Dios, cada vez que tú estás viendo un servicio, que estás estudiando la palabra de Dios, ¿sabes qué pasa con tu vida? Viene la fuerza de Dios que viene de dentro de ti, y esa fuerza es la que te sostiene, esa fuerza es la que nos sostiene. Así que este día estamos fortaleciéndonos en el Señor. Nosotros no somos débiles, somos fuertes en el Señor Jesús. Y luego dice: y en el poder de su fuerza. Hay un poder en la fuerza de Dios. Hay un poder en la fuerza que solo Dios da. Este poder y esta fuerza no viene de algo humano, no viene de algo natural. Se manifiesta en lo natural, se manifiesta en nuestra vida humana y en nuestra vida cotidiana, pero el poder y la fuerza vienen de Dios. Por eso es que tú y yo estamos hoy agarrados de Dios, confiando en Dios, amando a Dios, porque de Él viene nuestra fuerza, de Él viene el poder de nuestra fuerza. Y dice el versículo 11 de Efesios 6: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El enemigo, tenemos un enemigo. Y yo creo que es muy importante que nosotros sepamos quién es nuestro enemigo. Porque si tú y yo sabemos quién es nuestro enemigo, no vamos a estar luchando o peleando con el enemigo incorrecto. Dice el versículo 12, dice: ¿quién es nuestro enemigo? Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne.
Quiere decir que nuestro enemigo no es un ser humano de carne y hueso. Nuestro enemigo no es tu esposo o tu esposa o tu líder o tu jefe o tu vecino o al conductor que te encuentras en el camino. No, tu enemigo no es ningún ser humano. Tu enemigo es el diablo. Dice, no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay una buena noticia, que este enemigo que tenemos es un enemigo que Jesús lo derrotó públicamente en la cruz del Calvario. Nuestro enemigo, que es el diablo, y todas estas huestes de maldad ya han sido derrotadas. Y dice el versículo 13, por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Aquí la Biblia dice que hay días malos, que va a haber días malos, pero no dice Dios, preocúpate, estrésate, no duermas, piensa que es el fin del mundo. No, Dios dice, cuando venga ese día malo, tú vas a resistir al enemigo con mi palabra y con mi promesa. Resistir significa poner oposición. ¿Qué es lo que significa resistir? Cuando viene un pensamiento a mi mente. Porque el enemigo, la manera en que él ataca nuestra vida es a través de cosas externas, es a través de los 5 sentidos, es a través de pensamientos. Y el enemigo puede traer un pensamiento a mi mente y me puede decir, te vas a morir, Víctor. ¿Qué es resistir? Resistir es decir, en el nombre de Jesús, pensamiento de muerte, te vas de mi mente, porque yo no voy a morir, sino que voy a vivir para contar las maravillas de Jehová. Esto es resistir. Cuando alguien da lugar al enemigo es porque no resiste. No resistir es que venga este pensamiento a mi mente que dice el enemigo, te vas a morir, Víctor. Y entonces yo comienzo a pensar y digo, ya tengo 40 años, hay un familiar mío que murió a los 40, y luego prendo el internet y dice, muertes que le pueden pasar a los de 40 años. Y luego todo el enemigo me empieza a poner una lista de cosas para que yo las acepte, para que yo viva en ello. ¿Y sabes qué puedo terminar diciendo en el día? Creo que me voy a morir. ¿Sabes qué se llama eso? No resistir. Y Dios me está dando una orden, me está dando una instrucción, me está dando una orden con firmeza. Víctor, va a venir el enemigo, va a venir acechanzas del enemigo, va a venir el día malo, pero tú vas a resistir al enemigo. Tú vas a resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra y dice, y en el día, para que podáis resistir en el día malo. Estoy en el versículo 13 de Efesios 6, versículo 13. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Una vez que he resistido al enemigo diciéndole pensamiento de muerte, te vas en el nombre de Jesús, yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Una vez que eso salió de mi boca, ¿qué voy a hacer? Estar firme. Cuando venga otra vez ese pensamiento, vuelvo a decir lo mismo y me mantengo firme. Y cuando vuelva a venir ese pensamiento, vuelvo a decir lo que dice Dios a través de mis labios y me mantengo firme. Esa es la orden, esa es la instrucción que Dios nos da que tenemos que hacer en el día malo. Resistir con la palabra de Dios en nuestros labios. Resistir con la palabra de Dios en nuestra boca. Esa es la manera en que Jesús nos enseñó que debemos de resistir al enemigo. Va a venir la tentación a tu mente, va a venir la tentación a tu cuerpo, va a venir la tentación a tus emociones, va a venir la tentación a querer hablar lo incorrecto, va a querer venir la tentación en diferentes áreas, pero tú y yo tenemos que resistir esa tentación y Jesús nos mostró cómo se debe resistir esa tentación. Dice el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que el enemigo va a querer venir a ponerte en duda en tu mente y en tu corazón es que tú no eres un hijo de Dios. Acababa de escuchar Jesús. Después de haber sido bautizado, había escuchado una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Y el enemigo viene y con lo primero que lo tienta es: si en verdad eres hijo de Dios. O sea, tú no eres un hijo de Dios, le está diciendo el enemigo, pero si en verdad eres un hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? Esa es la manera en que tenemos que responder cada uno de nosotros como hijos de Dios. Versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba citando la palabra, él estaba hablando la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? El enemigo volvió a venir a tentarlo. Tú y yo tenemos que reconocer que nuestro enemigo está vencido y está derrotado, y lo único que el diablo sabe hacer es mentir. Él es el diablo, él es el padre de mentira, ese es uno de sus nombres. Aparte de ser el príncipe de las moscas, es el padre de mentira. Y su trabajo es mentir. Su principal trabajo es mentirte, es engañarte, es hacerte que tú y yo vivamos en ignorancia. Porque eso es lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La Biblia no dice que el pueblo de Dios o los hijos de Dios son destruidos porque les faltó ayuno, o son destruidos porque les faltó leer la Biblia, o son destruidos porque les faltó orar más. No, la Biblia dice: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Una de las principales cosas que el diablo quiere hacer es que tú como hijo de Dios y tú como hija de Dios vivas en ignorancia, que no sepas las promesas de Dios, que no escuches las promesas de Dios, porque el diablo sabe que si tú vives en ignorancia te va a seguir derrotando vez tras vez tras vez. Pero cuando tú y yo tomamos la decisión de no vivir en ignorancia, vamos a saber la palabra de Dios, y entonces vamos a conocer la verdad, y vamos a conocer esta verdad llamada Jesús, y vamos a conocer esta verdad de la palabra de Dios, y conocer esta verdad nos hará libres. Por eso es tan importante que tú sepas que el diablo es el padre de mentira. Él siempre te va a mentir. Y te va a mentir con argumentos externos. Te va a mentir con argumentos de tus 5 sentidos. Pero tú tienes que saber que ningún argumento de los 5 sentidos y que ningún argumento en lo natural es válido. Lo único que es válido en tu vida es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y la autoridad final de tu vida debe ser la palabra y decir: yo no voy a permitir que el diablo me mienta. He descubierto tus mentiras, diablo, y yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Repite conmigo ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí donde te encuentras, repite conmigo: yo soy en mi espíritu lo que la Biblia dice que yo soy. Yo soy en mi espíritu lo que la Biblia dice que yo soy. Porque luego esa es la mentira que usa el enemigo, la táctica que usa el enemigo, porque siempre todos nos los muestra del lado emocional, del lado mental, del lado físico. Y el diablo te empieza a decir: a ver si eres un hijo de Dios, ¿por qué tienes estos pensamientos? A ver si eres un hijo de Dios, ¿por qué te duele esta parte de tu cuerpo? A ver si eres un hijo de Dios, ¿por qué estás triste? Y déjame decirte que tú tienes el poder de Dios en tu espíritu. Es en tu espíritu donde vive Dios. Tú
estás en el proceso de renovar tu mente con la palabra de Dios. Pero Dios está en tu espíritu. Él no está en tus emociones. Él está en tu espíritu. Y lo que tú haces es renovar tu mente, poner los pensamientos de Dios en tu mente. Y una vez que tú pones los pensamientos de Dios en tu mente, entonces tu espíritu, que ya tiene el poder de Dios, tu mente se pone de acuerdo con lo que está en tu espíritu, y entonces tus emociones van a cambiar, entonces los síntomas de tu cuerpo van a cambiar. ¿Por qué? Porque el poder que ya está en ti, comienzas a poner esos pensamientos en tu mente, y entonces lo que tú haces y lo que va a suceder es que tu cuerpo va a manifestar el poder que está en ti. Así que tú no te dejes engañar por el enemigo. Tú eres un hijo de Dios. En tu espíritu, tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. En mi espíritu, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Decláralo una vez más este día. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo soy un hijo de Dios en mi espíritu. Y entonces la primera tentación que tiene Jesús es diciéndole al diablo: si en verdad eres hijo de Dios. Y el enemigo siempre va a usar mentiras para tratar de engañarte. Y luego va a pervertir la palabra de Dios. Dice el versículo 5 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahora aquí entra el diablo para pervertir la Biblia, para pervertir la palabra de Dios. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate, el diablo está citando una parte del Salmo 91. Que hemos leído, el Salmo 91, está citando una parte del Salmo, pero lo está pervirtiendo. Está diciendo: tienta a Dios, tienta al Señor, aviéntate de este pináculo y los ángeles te van a alcanzar. ¿Sabes lo que está haciendo el diablo? Es pervirtiendo la palabra, pervirtiendo las escrituras. Y muchas veces el enemigo pervierte las escrituras para hacerte caer en un error, y tú no tienes que permitirlo. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos pastores, tengamos hombres que hablen a nuestra vida, porque va a llegar el momento en el que si tú no tienes a alguien con autoridad en tu vida, tú vas a estar en la escuela de los falsos profetas. Porque Dios nos ha dado autoridades espirituales para perfeccionar nuestra vida. Y entonces Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le respondió diciendo: escrito está. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y vinieron aquí ángeles y le servían. ¿De qué estamos hablando? De que en el día malo vamos a resistir al enemigo. Pero ¿cómo lo vamos a resistir? Con la palabra de Dios en nuestra boca, hablando la palabra de Dios al enemigo. Y yo creo que esa es una de las cosas que hemos permitido que el diablo nos mantenga callados. Y te voy a ser honesto, muchas veces yo he permitido que el diablo haga que yo me quede callado. Y tiene que venir mi esposa y decirme: mi amor, habla la palabra, di la palabra, confiesa tu fe, habla tu fe. Yo doy gracias a Dios porque me casé con una mujer de fe, porque me casé con una mujer que me recuerda lo que Dios nos ha hablado. Así que tú no te sientas mal ni te desanimes, porque algunas veces te has quedado callado, pero asegúrate de que no te quedes más callado. Asegúrate de no quedarte mudo cuando el diablo te está hablando a tu mente y está trayendo un pensamiento a tu mente. Lo que tú y yo tenemos que hacer es resistir y decir: escrito está, escrito está. Así que diablo, vete de mi mente, vete de mis emociones, vete dolor, vete de mi cuerpo. Oh, aleluya. Si pudiéramos darnos cuenta y si pudiéramos recibir esta revelación y recibir estas verdades de Dios para nuestra vida, que no tenemos por qué vivir tristes,
No tenemos por qué vivir enfermos, no tenemos por qué vivir desanimados, no tenemos por qué vivir con incertidumbre, no tenemos por qué permitir que el diablo nos oprima o el enemigo nos oprima. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo: yo te he dado la palabra para que tú lo resistas, y cuando venga ese día malo, tú vas a salir en victoria. Cuando venga ese día malo, tú vas a salir en victoria, y tú vas a levantar tu brazo de victoria, no porque eres muy inteligente en lo natural o porque has estudiado mucho en lo natural, no, sino vas a salir en victoria porque estás hablando mi palabra, porque estás resistiendo al enemigo con mi palabra. Y va a llegar un momento, como pasó con Jesús, que el diablo se va a ir de esa tentación y tú vas a comenzar a alabar a Dios y a bendecir a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de victoria en ti y en mí. Necesitamos conocer que estamos protegidos por Dios. La protección de Dios está sobre nuestras vidas. A Dios nada le toma por sorpresa. A nuestro Señor Jesús, al Dios que nos creó, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no le toma nada por sorpresa. Él envió la respuesta antes de que nosotros estuviéramos en el problema. Antes de que viniera la adversidad, Dios ya envió la respuesta. Por eso es que nosotros tenemos que saber y conocer la respuesta que Dios nos ha dado para nuestra vida. No vivir en ignorancia, pero conocer las verdades de Dios que Él nos ha dado para nuestra vida. Dice el libro de Éxodo, y quiero que me acompañes. Vamos a hablar cómo resistimos en el día malo, conociendo el poder de la sangre de Jesús. Di conmigo: el poder de la sangre de Jesús. Preciosa sangre de Jesús. Dice el libro de Éxodo, capítulo 12. Aleluya. Éxodo capítulo 12, versículo 12 y 13. El poder de la sangre de Jesús. Dice versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjate lo que dice esta escritura. Fíjate lo que dice esta escritura. Va a venir una mortandad, le dijo al pueblo al pueblo de Israel, le dijo: va a haber una mortandad. Y va a morir todo primogénito. Va a morir toda bestia que también es primogénito. Pero la sangre os será por señal en las casas donde ustedes están. Si tú has aceptado a Jesús, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes que estar seguro que esa sangre está sobre tu vida. Esa sangre preciosa de Jesús está sobre tu vida, y tienes que ser consciente de esa sangre preciosa de Jesús. Dice: esa señal será que la sangre dice: y esa sangre os será por señal en las casas. Aleluya. Quizás tú estás guardado ahí en tu casa. Quizás tú estás ahorita en tu casa, pero si tú eres un hijo de Dios, hay un testimonio que tú debes saber en tu corazón. Mi casa está cubierta con la sangre preciosa de Jesús. Mi hogar, mi familia está cubierta con la sangre preciosa de Jesús. Aleluya. Yo creo que tú y yo podemos decir con confianza a nuestra familia, a nuestra pareja: si Cristo vive en mí, la sangre de Cristo está en mí, y la sangre de Cristo está en esta casa, y porque tú solo vives en esta casa, nada te acontecerá.
Nada te ocurrirá, ninguna plaga vendrá a tu vida, ninguna mortandad vendrá a tu vida. Aleluya, aleluya, qué poder de Dios, qué poder de Dios está en su palabra. ¿Cuántos el Señor nos está diciendo? La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Podrás declarar esta noche conmigo: mi casa está cubierta con la sangre de Jesús. Mi matrimonio está cubierto con la sangre de Jesús. Mis hijos están cubiertos con la sangre de Jesús. Y luego dice esta escritura: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Dice, ninguna plaga de muerte te va a tocar, porque tú eres consciente de la sangre de Jesús. A veces somos más conscientes de lo que dicen las noticias, de lo que dicen las redes sociales, de lo que dicen los estudiosos, los eruditos en el tema. Pero por más eruditos y estudiosos que sean del tema, lo que mi Dios ha dicho en su palabra, lo que Jesús ha dicho en su palabra, es más poderoso y más glorioso que lo que cualquier erudito pueda decir. Y mi Dios dice: sé más consciente de mi sangre que está en tu vida, que está sobre tu vida. Sé más consciente de lo que yo hago que de lo que el enemigo hace. Lo que el enemigo hace solamente es causar temor a la gente. Lo que el enemigo hace solamente causar pánico. Lo que el enemigo hace solamente poner que tú te sientas abrumado. Pero dice Dios: yo te he dado mi sangre. Sé consciente de mi sangre. Oh, aleluya. El Señor nos está dando una respuesta. El Señor nos está diciendo estar firmes. En el día malo estar firmes. En el día malo nada te tocará, nada te dañará, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá atacar, porque yo te he dado mi palabra para resistir al enemigo y te he dado el poder de mi sangre. Hablemos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Hablemos la sangre de Jesús sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. Hablemos la sangre de Jesús sobre nuestros padres, sobre nuestros hermanos. Y compartamos con ellos el poder de la sangre. Jesús derramó su sangre. Y nosotros tenemos que activar por la fe esa sangre. Cubrirnos con esa sangre por fe. Cuando venimos delante de su presencia, cuando venimos para adorarle, cuando venimos para exaltarle, no lo hacemos en nuestro nombre. No lo hacemos porque nos hemos portado muy bien. A veces el enemigo nos ha robado el acercarnos a Dios porque te sientes culpable, porque te sientes condenado, porque el enemigo te dice: has fallado, has dudado. Y las primeras palabras que salen de nuestra boca es todo lo malo que hemos hecho. Y déjame decirte algo: esa no es la manera de acercarnos con Dios. Porque la Biblia dice: los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y la manera en que tú y yo nos acercamos a Dios es en las verdades espirituales que Él ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Y la manera en que nos acercamos a Él es diciéndole: Jesús, gracias por tu preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por la preciosa sangre que me lleva al cielo. Gracias por la preciosa sangre que borró mis pecados, que quitó mis pecados. Gracias por la preciosa sangre que cubre a mi esposa. Gracias por la preciosa sangre que cubre a mi hijo, que cubre a mis hijos. Gracias, Jesús. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios diciéndole lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Cristo pagó por nosotros, nuestro Dios se conecta con nosotros y dice: yo soy espíritu. Y lo que tú me estás diciendo, hijo, lo que tú me estás diciendo, hija, es lo que yo te he dado en tu espíritu.
Y entonces tú y yo nos ponemos de acuerdo y nos conectamos con Dios, hablando las verdades de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero tú no puedes hablar esta relación o estas verdades con Dios o acercarte a su presencia si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si tú no has hecho a Cristo el Señor de tu vida. Por eso es tan importante que en esta temporada, que en este tiempo, dejes que Jesús entre a tu corazón, dejes que Jesús entre a tu vida. Quizás has tenido un mal concepto de Dios. Quizás te han mostrado a un Dios, la religión te ha mostrado a un Dios enojón, a un Dios juez, a un Dios que castiga. Y déjame decirte, Dios no es un Dios enojón ni castigador. Él es un Dios de amor. Él te ama y Él te seguirá amando y seguirá persiguiéndote con su amor. Porque Él quiere tener una relación contigo personal aquí en la tierra y que tú puedas ir al cielo cuando llegue el tiempo. Él quiere tener esa relación personal contigo. Y esa relación personal tú la puedes tener con Dios si aceptas el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, derramando su sangre por ti y por mí. Cuando tú ves a Jesús en la cruz, Él lo hizo por ti y por mí. Cuando ves que lo golpearon 39 veces, Él lo hizo por ti y por mí. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y lo único, lo menos que podemos hacer hoy es decirle a Jesús: yo creo, Jesús, que tú diste tu vida por mí. Yo recibo el sacrificio de tu sangre. Y si tú quieres hacer esta oración y recibirlo con todo tu corazón, repite estas palabras conmigo. Y di conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú tomaste mi lugar. Y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida. Y yo creo que hoy no solo vienes a vivir en mi corazón, pero estoy marcado por tu nombre, Jesús, y marcado por tu sangre preciosa. Oh, aleluya. Si tú has hecho esa oración, Jesús ha transformado tu vida. Jesús te ha dado un nuevo espíritu. Quizás tú más bien no viste un cambio en tu mente sigue siendo la misma. No viste un cambio en tu cuerpo sigue siendo el mismo, pero Jesús vino a vivir y a morar en tu espíritu. Ahora Jesús vive en tu espíritu, y ahora lo que tú tienes que hacer es leer la palabra y poner los pensamientos de Dios en tu mente y dejar que el Espíritu Santo pinte una imagen del poder que Dios ha depositado en tu espíritu. Si tú has hecho esta oración, comparte con nosotros y danos el testimonio de lo que tú has recibido hoy en tu corazón. Y tú, como hijo de Dios, que quizás hemos sido conscientes más de la enfermedad, de las noticias, de las circunstancias, que ser conscientes de la sangre de Jesús, podremos hoy declarar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Así que yo te invito hoy a que tú hagas esta oración conmigo. Vamos a hablar la sangre de Jesús a nuestras vidas. Vamos a hablar la sangre de Jesús a nuestro hogar. Repite conmigo: yo creo lo que dice la palabra de Dios. Hay poder en tu sangre, Jesús. Y hoy declaro la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Declaro la sangre de Jesús sobre mi esposa, sobre mis hijos. Declaro la sangre de Jesús sobre mi hogar. Y declaro que en mi hogar no habrá ninguna mortandad, ni pestilencia que ande en oscuridad, porque estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. Y esa sangre, nos mantenemos firmes en el poder de la sangre de Dios. Nos mantenemos firmes
en el poder de la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Mantengamos la palabra de Dios en nuestros labios. ¿Cómo resistimos al enemigo? ¿Cómo resistimos en el día malo? Con la palabra de Dios en nuestros labios, dando pasos de fe, hablando la palabra de Dios sobre nuestro cuerpo, hablando la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Tu mente te va a decir, hey, estás mal. No le hagas caso a tu mente, haz caso a lo que dice tu espíritu, y tu espíritu te va a decir, proclama la sangre de Jesús, habla la sangre de Jesús. Y cuando tú lo hagas, vas a percibir paz, vas a percibir el poder de Dios, como lo estamos percibiendo esta noche, en este lugar, en este servicio. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre. Gracias, Jesús, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Jesús, porque yo sé, Dios, que cada hogar, que cada familia que está viendo este servicio, está teniendo una revelación de que tú los tienes en el hueco de tu mano, que los mantienes en alto y que están cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. Aleluya. Comparte lo que Dios está hablando a tu vida. Comparte con tus amigos, tus familiares, lo que Dios está enseñando a tu vida. Porque Dios es tu Señor, Jesús es tu Señor. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo estoy tan expectante porque el Señor Jesús nos ha dado la victoria en su nombre y nos ha dado la victoria con su preciosa sangre. Palabra poderosa a nuestra vida. Una palabra que ha traído libertad, que ha traído gozo, que ha traído descanso. Y debemos escuchar esta palabra una y otra vez. Recibir estas verdades de Dios, porque estas verdades de Dios liberan, cambian y transforman. Y estamos terminando nuestro servicio, nuestra reunión, pero queremos dar la oportunidad a cada miembro de la familia Oasis. Queremos dar la oportunidad para darle a Dios y honrar a Dios con sus bienes. Y quiero leer 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo creo que cuando leemos estas escrituras no son difíciles de entender. Son fáciles de entender cuando tú puedes verla desde el corazón de Dios. Cuando tú tratas de razonar y cuando tratas de preguntar tantas cosas, es cuando perdemos la bendición de Dios. Es cuando perdemos la oportunidad que Dios nos está dando de aumentar. Esta escritura nos dice, hay quien siembra escasamente y hay quien siembra generosamente. Hay dos tipos de personas. Y Dios dice que cada tipo de persona va a recibir de acuerdo a lo que siembre. Dios dice, si tú siembras escasamente, tu cosecha también será escasa. Pero si tú siembras generosamente, tu cosecha será generosa. Así que tú eres el que toma la decisión. ¿Cómo quieres sembrar? La decisión de cómo sembrar la tomas tú. Y luego Dios dice en el versículo 7, cada uno dé. Yo recuerdo cuando vino la revelación a mi vida y a la vida de mi esposa de esta escritura. Dice, cada uno dé. Me dice mi esposa, tú ya diste, ahora me toca a mí, porque dice cada uno dé. Y luego mi hijo Gerardo y Caleb me dice, ahora me toca a mí. O sea, cada uno, quiere decir que cada uno está recibiendo bendición de parte de Dios. Y Dios dice, cada uno dé. Cada uno dé como propuso en su corazón. El dar es un asunto del corazón. El dar es un asunto del corazón. Por eso dice Dios, cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego dice, el dar
cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza. Si tú das con tristeza, creo que no has entendido la revelación de parte de Dios, porque el dar a Dios no es con tristeza. Y luego dice, ni por necesidad. No tienes que dar porque oyes que alguien te dice, es que necesito, es que me hace falta, o alguien te dice, es que si tú no das, no vamos a hacer estas cosas. Dios dice, no, tú no debes dar por tristeza, tú no debes dar por necesidad. La razón de dar, dice la Escritura, porque Dios ama al dador alegre. Y muchos de los que siembran no ven una cosecha a sus vidas abundante. Número uno, porque quizás están sembrando escasamente. Hay quienes, dice el hermano Win Myers, hay quienes siembran con una sopa, con una cucharita de bebé, como ya ven que a los bebés se les dan una cucharita más chiquita, y dice, hay quienes siembran con una cucharita de bebé y quieren recoger con una pala de arenero. No sé si tú has visto una pala de arenero, pero es muy grande. Y eso dice, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Pero el que siembra generosamente, cosechará generosamente. Y luego dice el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón y dé con alegría. ¿Por qué la gente no recibe cosecha como quisiera recibir? Porque todo el que siembra va a recibir una cosecha. Aquí no dijo Dios en la Biblia, si siembras escasamente no vas a recibir nada. No, Él dijo, vas a recibir de acuerdo a lo que siembres. Así que si tú quieres recibir y quieres una cosecha, número uno, tienes que sembrar. Y número dos, dar con alegría. Hay muchos que en el tiempo de la ofrenda, en el tiempo de dar, se ponen tristes, se afligen. Dan por compromiso o dan por hábito, pero no dan por revelación. Y esa es la razón por la cual no estás recibiendo como quisieras, porque tenemos que dar con alegría. Nuestro momento de dar es con alegría. Y si tú haces lo que Dios dice, ten por seguro que tu cosecha está viniendo a ti, que tu cosecha está viniendo para todo lo que tú necesites. Así que vamos a orar en esta noche y a darle gracias a Dios, porque siempre tenemos semilla para dar. Y vamos a darle gracias a Dios porque estamos siendo parte de que su reino se extienda y que su reino avance y que la causa de Cristo siga creciendo en este mundo. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que responden con obediencia y con alegría a la instrucción que tú nos das, Dios. Yo te doy gracias porque siempre tenemos semilla para dar, porque siempre tenemos semilla para sembrar. Y yo te doy gracias, Padre, por toda la familia Oasis, por toda la familia del cuerpo de Cristo que está sembrando en tu reino, que está haciendo lo que tú les estás diciendo. Y gracias, Señor, porque estamos avanzando tu reino, extendiendo tu causa. Y gracias, Señor, porque una cosecha sobrenatural está viniendo a la vida de cada sembrador y de cada hombre y mujer generoso, Dios, y dador, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Aleluya. Así que mantente expectante. Mantente con esa alegría, mantente con esa alegría, porque sabes que este mes de mayo es un mes de aumento, es un mes lleno de bendición para tu vida. Y cuando tú y yo hacemos lo que Dios nos dice y la instrucción que Dios nos da, vamos en esa dirección y en ese camino que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Así que sigue amando a tu familia. Sigue manifestando el amor de Dios en tu familia y recuerda que tú eres un hijo amado de Dios y que lo mejor está por venir para tu vida. Nos vemos este domingo a las 7:30 de la noche. Comparte lo que Dios está hablando a tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y nos vemos el domingo a las 7:30 de la noche. Que Dios te bendiga.